Gracias por su acompañamiento. Vamos a estar esta noche analizando un tema del cual usted ha hablado mucho, un tema que a usted le toca, que usted resiente y siente, que es cuánto vale ese peso que usted tiene ahí guardado en su bolsa. Bueno, ojalá que no nomás tenga uno, que tenga usted muchos, pero cuánto valen, sobre todo cuánto valen en relación con el dólar. Vamos a hablar hoy sobre la apreciación, el valor, la valuación, la subvaluación, la devaluación o la sobrevaluación que algún día pudiera llegar a ocurrir de la moneda mexicana. Y para hacerlo tenemos la concurrencia en esta ocasión de los señores diputados Mariano Lara Salazar, del Partido Nueva Alianza, del Movimiento Ciudadano Germán Rallis, del Partido Encuentro Social, el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, de Morena, el diputado Rodrigo Abdalá de Artigues, del Partido Revolucionario Institucional, de Jerico Abramo Mazo, y del Partido de la Revolución Democrática, Waldo Fernández, quien estará también acompañando al señor diputado del Partido Verde, Emilio Salazar Farías. Acompáñanos, le interesa. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes, es un gusto estar con este grupo de señores diputados, porque hoy vamos a hablar, todo lo que digamos gira en torno de una palabra maldita. Maldita sea, esa palabra durante años nos persiguió como la evidencia del fracaso nacional. Cuando se pronunciaba en las buenas mesas de las mejores familias, de la gente trabajadora, y todo el mundo decía lo que estaba ocurriendo, era como si en otra época se hablara del demonio, de la maldad, de la brujería, del espanto, del destino que nos había alcanzado por malos mexicanos, por pecadores, porque ya había llegado la devaluación. Sí, claro. La devaluación, que era la antesala de todas las catástrofes habidas y por haber, y sabe usted, era cierto, era cierto. Una devaluación que alteró la cotización del peso a finales del gobierno de Luis Echeverría y nos puso a todos en el tobogán en donde 12.50 era la cifra mágica. 12.50 costaba $1. Hoy $1 cuesta 20,000 pesos. A mí que me expliquen después los señores diputados, que sí saben, cuál es la diferencia entre 20,000 con 3 ceros tachados y 20, haciendo como que los ceros nunca se quitaron. Pero eso es de lo que vamos a hablar hoy, ya se lo dije, es una palabra maldita, vamos a hablar de economía, vamos a hablar del valor de las monedas, y yo le quiero pedir a los señores diputados que me hacen el favor de compartir este espacio con usted, que por favor en el orden de allá para acá se presenten a sí mismos con una muy breve idea, muy breve, por favor, sobre el tema para después continuar con una exposición un poco más profunda y más contrastada, si es que hay contrastes. Por favor, diputado. Muchas gracias. Soy Hugo Eric Flores Cervantes, del Partido Encuentro Social de aquí de la Ciudad de México. Lamentable, desafortunadamente, que el peso mexicano y la estabilidad de nuestra economía esté atada a los vaivenes políticos y desde luego a tantas circunstancias que hoy este modelo económico globalizado que impera en todo el mundo afecte de manera tan directa a las comunidades, a las personas. Más lamentable todavía que tenemos que estar esperando que haya un debate presidencial para ver cómo le va el peso. Qué lástima que hayamos dejado ya el destino de nuestra economía completamente allende fronteras, porque no me cabe la menor duda que eso no puede ser el futuro de nuestro país. No podemos estar siguiendo atado a tanto circunstancia y volatilidad, por un lado financiera y por otro lado circunstancias políticas. Gracias, por favor, diputado. Mi nombre es Mariano Lara, soy diputado de Nueva Alianza por el estado de Tamaulipas. Efectivamente, estamos viviendo temas muy complicados en materia económica por las características del sistema que nos toca vivir, un sistema globalizado en el cual son muchos los factores que intervienen.
Lo interesante y lo que yo creo que la gente quiere escuchar es cómo le vamos a hacer como diputados para poder en equipo y en conjunto, sin distingo de colores, poder ayudar a que nuestro peso se fortalezca, que nuestra economía sea cada vez más fuerte y que no estemos tan a expensas de lo que ocurra a nivel internacional. Hoy estamos empezando un ciclo presupuestal que es un factor determinante y muy importante para la cuestión del fortalecimiento de nuestra moneda, del fortalecimiento de nuestra economía, junto con otros factores como es el consumo y lo es la inversión. Gracias. Por favor, diputado. Erico Abramo, del Grupo Parlamentario del PRI. Bueno, vivimos momentos de vaivenes económicos mundiales, en un momento en que los mercados internacionales desde los últimos 10 años están muy movidos, y están movidos porque hay una crisis en Estados Unidos, hoy estamos teniendo una crisis en China, parte de Rusia, en la parte de Sudamérica, que está generando una apreciación del dólar frente a las otras monedas del mundo. Esta apreciación del dólar está generando que monedas como en Corea, como en Venezuela, como en Argentina, como en Chile, como en otros países, como en Rusia, como en propia China, otras monedas del mundo estén moviéndose en variables desde un 20 hasta un 50%, otras hasta un 90%, otras hasta un 140%. Y bueno, México, frente a esta tormenta internacional, está tomando medidas de prevención. Con este ahorro presupuestal que está proyectando para 2017, está garantizándole a los inversionistas que puedan seguir sus inversiones en México, tanto a los nacionales como a los internacionales, y están permitiendo que efectivamente, como se ha venido haciendo en los últimos 18 años, el valor del dólar, como lo decía el diputado, ya está ligado a procesos de liberación de precio internacional. Esto es algo que no tiene un control absoluto de un mercado, de un país. Es un tema en un mundo globalizador que vivimos. Pero lo que tenemos que dejar muy claro es que tenemos una inflación de no más del 2.87%, cerró en agosto con datos oficiales, y esa inflación demuestra que el país va por un camino de orden y que se están tomando previsiones económicas al interior que garanticen que el nivel de precios no encarezcan la economía de las familias, y que, bueno, ese incremento del valor del dólar que a todos, por historia o por como lo decía usted muy bien hace un momento, nos tiene asustados a los mexicanos. Y recordemos la evaluación del 82, que tuvimos una inflación del 94% cuando subió el dólar, y luego nos vamos al 87, que la inflación subió 147%, cuando ahorita la inflación, con un movimiento del dólar que puede ser de 30 a 40%, es de su valor, del último valor contractual, bueno, no pasa el 2.87. Entonces, muy bien, hay que ver todo con su justa realidad. Muy bien. A ver, por favor. Don Rafael, gracias por invitarnos. La realidad es que el dólar se ha revaluado. Y al revaluarse el dólar, muchas otras monedas se devalúan. ¿De qué dependemos? Bien decía Hugo Eric, de muchos factores externos, del valor de las materias primas, de las políticas fiscales de la economía más grande del mundo, que es Estados Unidos. Entonces, es así como nos vemos afectados. Crisis 76, 82, 88, 1994. ¿Por qué? Porque bruscamente pasaba de 2.50 a 20, que es a la que usted se refería. Hoy eso no pasa, hoy hay un deslizamiento. Este deslizamiento se da comparando inflaciones entre los diversos países, comparando también fortalezas de las propias economías, pero hay que decirlo, el tipo de cambio al día de hoy está subvaluado, el peso está subvaluado, y seguramente veremos la precisión del mismo ante un escenario de un presupuesto restrictivo y con superávit que tendrá beneficios para el país. Hoy no hay sustos repentinos donde se evalúa 70, 80 y 90% la moneda. Hay una libre flotación dependiendo de qué, de los factores económicos, y así hay que entenderlo, no con un encabezado amarillista, perdió el valor del dólar, no, sino entendiendo que es la economía globalizada en la que estamos. Estar ajenos a eso sería vivir en otro planeta. Por favor, diputado. Gracias, Germán Rallis, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Bueno, coincido con mis compañeros diputados, el susto no viene, el susto ya lo traemos. Efectivamente hay variables externas, exógenas, y habrá algunas otras que tendrán que ver con la manera en que se conduce este país. Evidentemente el tema del petróleo, la producción y sus precios, la sobreoferta que ha generado un gran impacto en el propio presupuesto nacional, pero también así en los precios que rigen de manera internacional un elemento tan importante en los mercados mundiales.
la desaceleración de la economía de China, obviamente el tema de la industrialización y sobre todo el posible repunte de la economía norteamericana hace que su moneda se evalúe sobre todo hacia la alza. ¿Qué estamos esperando nosotros? Vamos a hacer un análisis muy prudente, muy responsable, de manera que podamos entender cuáles son esas variables, pronosticar los impactos, bien lo decía mi compañero, hoy los temas políticos han rebasado muchas veces el análisis económico técnico y hoy tendremos que darle diferentes valores. ¿Qué tenemos que hacer? Hacia el interior, hacia la parte interna de nuestro país, tener que volver a darle credibilidad a sus inversionistas, porque un tema es la especulación, es por eso que las monedas fluctúan de un punto a otro. Hoy no hay confianza, hoy la perspectiva incluso negativa de algunas calificadoras pues ha impactado de alguna manera. El mismo Banco de México dijo, cuidado, luz amarilla, tenemos que estar muy atentos, porque esa fluctuación genera especulación y la especulación fuga de capitales. Ese es un tema muy importante que habrá que tomar para que este presupuesto se construya de manera responsable. Gracias. Por favor, diputado, brevemente su presentación y su primera aproximación. Rodrigo Abdala, del Estado de Puebla, diputado por Morena. Es cierto, vivimos en un mundo globalizado en el que las consecuencias monetarias le afectan a todos los países, pero también es cierto, y hay que decirlo, que también es consecuencia de un muy mal manejo e irresponsable manejo, tanto de la Secretaría de Hacienda como del Banco Central, porque así ha sido. El propio Banco Central ha perdido autonomía, no puede él ahora determinar el tipo de cambio, depende también de las decisiones de la Secretaría de Hacienda, porque la Secretaría de Hacienda depende de las decisiones del Banco Central, sobre todo para hacerse recursos, sobre todo con estas subastas de la Comisión de Cambios. De la Comisión de Cambios que se hicieron, que hoy México se encuentra en el número 1 en el mercado de especulación de divisas, hay que decirlo. Por la inyección de hasta 200 millones de dólares por día. Sí, hasta 200 millones de dólares por día que se subastaban, y la idea ahí era no frenar la depreciación, porque también hay que decir, la depreciación desde que entra Peña Nieto como presidente al día de hoy es más del 50%, la depreciación de la moneda. Pero aquí el asunto de la subasta no está hecha para frenar la depreciación, al contrario, está hecha, tiene un sentido muy específico, y ese sentido es que justamente al otro día de la subasta amanezca el dólar barato y al cabo de la jornada del día termine en un precio más elevado, para que los que compran dólares ese día obtengan una ganancia extraordinaria al amparo del Banco Central y del manejo de la empezando propia moneda, por el propio banco. Claro. Bueno, esta es la aproximación al asunto, y ahora vamos a tratar de entender que por encima de las explicaciones, ¿cuáles son las consecuencias? Porque ya explicaciones, pues tenemos muchas. Ya sabemos que el mundo globalizado tiene solamente un defecto. ¿Qué parte del globo nos tocó a nosotros? Pero eso lo vamos a discutir un poquito después. ¿Quieres saber más de las leyes y los legisladores que integran el Congreso de la Unión? Sé parte de las decisiones que están transformando nuestro país. Entérate a través del canal del Congreso. Participa en los programas de análisis y debate que preparamos para ti. Canal del Congreso. Rumbo al centenario de la Constitución, a la conquista de nuevas audiencias. Bien, regreso con usted. Le había comentado que ya habíamos recibido una primera serie de impresiones generales sobre los orígenes de este fenómeno de la devaluación, subvaluación, revaluación, o como usted le quiere llamar, apreciación, depreciación. Hay muchas palabras para decir lo mismo, pero hoy el peso vale menos en los mercados internacionales de lo que valía hace 5 años, o hace 7, o hace 10. Y bueno, también le quiero pedir por favor al diputado que se acaba de incorporar con nosotros que se presente, nos dé su primer punto de vista sobre esto de manera muy breve, y luego continuamos con la discusión colectiva. Diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD. Sí, efectivamente, la moneda mexicana ha estado sufriendo una devaluación, originado por varios temas. Hay temas económicos externos y obviamente temas internos. Los externos
Pues primero empezamos con una guerra del petróleo entre los rusos, los canadienses y los países asiáticos. Posteriormente pasó el Brexit y ahora hay mucho nerviosismo por el tema de las elecciones en Estados Unidos. La realidad es que la paridad peso-dólar se mide por un tema de especulación, es lo que está sucediendo, pero también señalar que a nivel interno ha habido detonantes también para esto. Hoy la política económica del Ejecutivo está puesta en tela de duda por analistas internacionales y empieza a generarse un poco de desconfianza sobre el manejo que ha tenido la economía. El aumento del déficit, pese a que se considere programado, ha sido un tema importante. La deuda, que sin lugar a dudas otro tema de lo que pone nervioso a las personas, pero también señalar que sí es cierto que es un tema internacional, incluso no venía preparado, no, pero aquí tenemos un análisis de las monedas de los BRICS, de cómo ha estado, y podremos observar que México es de las que más ha soportado el impacto de la moneda. El rublo ruso ha tenido una devaluación del 87%, el peso colombiano un 55%, la moneda brasileña un 45% y luego viene México con un 42%. Sin embargo, bueno, por ahí dicen que es felicidad de muchos o algo así. El mal de muchos es el consuelo de otros, ¿no? De otros. Para las finanzas, si hay que ver esta situación, estamos en plena negociación del paquete económico desde dos ópticas. Por parte de la ley de ingresos, evidentemente, la producción del petróleo, pese a que ha venido a la baja, el tipo de cambio nos va a ayudar a generar más recursos. En materia de egresos, evidentemente esto va a seguirnos costando más en el servicio de la deuda. Entonces tendremos ahora en la negociación que revisar con lupa todo esto, pero evidentemente ya el día de hoy, en los datos, los criterios fiscales que mandó el Ejecutivo sobre 18.30, pues ya están rebasados con el tipo de cambio. Ahora, yo comentaba hace un rato, bueno, tenemos ya un enorme paquete desde hace ya muchas semanas que este tema viene siendo materia de atención y de análisis de expertos. Creo que hasta los economistas han opinado de este asunto, ¿no? Y ya cuando los economistas opinan sobre algo, yo me pongo en guardia, ¿no? Pero bueno, ese soy yo nada más. Pero, a ver, ¿cuáles son? Usted acaba de mencionar una cosa que a mí en lo personal me parece muy preocupante. Conforme ha ido bajando el valor en el mercado de la moneda, ha ido subiendo el volumen de la deuda contratada en monedas que no son pesos. Entonces, si ahora pagar la deuda nos cuesta más y tenemos más deuda y menos valor del peso para comprar las divisas que necesitamos para pagar la deuda, ¿en qué clase de círculo infernal estamos metidos? ¿Quién sabe algo del infierno? A ver, que les explique. Del infierno no, pero sí de Dante, la deuda. Dante tiene otro asunto. Dante tiene un... Claro. De hecho, Dante trabaja en otra cosa. Pero la deuda ha venido cambiando. Hubo una emisión para cambiar deuda de dólares a pesos. La idea es programar que las próximas deudas puedan ser cubiertas por emisiones en pesos y así no estar sujeto a esos vaivenes. Sin embargo, también es cierto que para buscar recursos extraordinarios hay que buscar en algunas ocasiones a los mercados internacionales. Creo que mucho ayudará un superávit en el presupuesto, mucho ayudará también una política más restrictiva. ¿Por qué había déficit? Porque partían de la premisa de que para crecer en épocas de crisis hay que invertirle dinero a la economía. Yo creo que ha cambiado la estructura de la deuda y seguramente parte de lo que tiene que hacer Hacienda, y lo está haciendo, es tratar de que la deuda en pesos pueda ser mayor que la de dólares. Ahora, como bien dicen, también en la medida en que el petróleo ha ido subiendo todo el año de manera constante el precio, pues tendremos más ingresos para poder compensar una con la otra. Al final se trata de cuánto me ingresa como país en dólares y cuánto ingreso como país en dólares. El ingreso petrolero sigue siendo raquítico. Pero también es importante... estaba haciendo. Bueno, menor que antes, pero no raquítico. Habrá que analizar también con mucha responsabilidad el tema de la credibilidad. Yo vuelvo a eso. Los mercados internacionales tienen ese elemento fundamental, es la confianza que tengo en la inversión en uno u otro país. De acuerdo. El papel mexicano hoy genera desconfianza y se empiezan a deshacer el mercado internacional de él, genera un desequilibrio interno en el mercado y eso puede impactar las finanzas públicas. La propia deuda internacional, pues evidentemente sufre un impacto y habrá que generar un equilibrio interno. Esto es lo que tendremos que discutir. Creo que el mensaje que tenemos que hacer
hoy en el análisis del presupuesto, así como en la propia ley de ingresos, se tendrá que hacer con mucha responsabilidad, de manera que podamos mandar un mensaje de mucha claridad a los mercados internacionales. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, y no sé si me estoy saliendo un poco del tema, o la preocupación que tengo es un tanto infantil y producto de la ignorancia propia de los periodistas. Ya ve usted que los periodistas no saben nada de nada, ¿no? Por eso lo preguntan, no saben. Bueno, yo recuerdo que hubo un tiempo en el que el valor del dinero se respaldaba con el valor del oro. Y en la década de los 70, el gobierno de Estados Unidos, Richard Nixon, fue el que movió el aparato del poderío americano y tumbó el patrón del oro. O sea, acabó. El oro sirve para hacer cadenas. Después de Bretton Woods, ¿no? Del tema que ocurrió con Francia. Y desde ahí se cambia a dólar. Entonces, hoy, un centenario que antes costaba 7,000 pesos, hoy cuesta 35,000. Y nadie respalda su emisión monetaria más que con dólares, en algunos casos con euros. Bueno, los chinos tienen más euros que toda Europa. Entonces, este desconcierto, porque a final de cuentas el dinero no existe, existe la noción del dinero. De acuerdo. Porque yo nunca he visto como Fort Knox, aquella bóveda gigantesca que tenían los Estados Unidos, donde guardaban el oro del mundo. Ahora creo que Fort Knox es un museo, yo no sé qué es, pero ya no, ya. Entonces, en la globalización nos toca siempre el cacho de la pelota que está más cerca del suelo. Y no podemos hacer absolutamente nada. Bueno, no podemos hacer nada. Yo creo que ahí lo que estamos haciendo, perdón por la interrupción, yo creo que ahí lo que estamos haciendo es ir con la corriente y permitir que esto fluya. O flote. Sí. Y el gobierno mexicano, pues viendo y nosotros como ciudadanos recibiendo la repercusión de los malos manejos, porque eso es lo que está sucediendo. Evidentemente que hay un extra de ingresos para las personas que se dedican a la exportación de bienes o a la industria que se dedica a la exportación, porque vendes en dólares, también de ahí se tiene que hacer el cálculo de tu venta petrolera porque vendes en dólares, pero la realidad es que nosotros compramos en pesos y la mayoría de lo que compramos lo importamos. Eso quiere decir que en la medida en que no inviertas en los sectores productivos de este país, vamos a seguir dependiendo de los mercados extranjeros, importando bienes y que cada vez nos cuesten más y que solo un pequeño sector de la población que incluso no están tan contentos con ello, estén recibiendo alguna utilidad, pero esto es efímero. En algún momento va a desaparecer. Don Rafael, yo creo que se tocó un punto bien importante. En cómo gastamos también influimos. ¿Y a qué me refiero? Hoy en día le destinamos más recurso en este país a la manutención de centros penitenciarios que al fomento de la micro, pequeña y mediana empresa. Es imposible que en este presupuesto venga un 50% menos de inversión al desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en el fondo de emprendedores, que es lo que tenemos que buscar. La micro y pequeña y mediana empresa representan el 50% del PIB, el 80% de los empleos de nuestro país. Si queremos fortalecer el consumo, tenemos que fortalecer la micro y pequeña y mediana empresa, y ese sí es un tema que nos atañe a los diputados en las próximas discusiones que tengan que hacerse del presupuesto, que serán muchas, y yo creo que es un punto que tenemos que tocar y fortalecer, y ya no ver colores, sino ver la búsqueda de desarrollar una economía cada vez más fuerte y más competitiva. A ver, nos quedan de este bloquecito, nos quedan 2 minutos, si podemos rematar en 2 minutos antes de pasar a la siguiente fase. Qué bueno que el sistema internacional cambió, era un sistema absolutamente monetarista. Imagínense si hoy la riqueza de los países siguiera siendo evaluada en oro. Había la necesidad de que se cambiara el sistema, si no los países ricos iban a ser toda la vida ricos. Hoy la riqueza de los países se mide de acuerdo al Producto Interno Bruto. Por eso la importancia de estar creciendo año con año, porque eso es lo que va dando confianza, ¿no? Afortunada decisión, y no la tomó Nixon solamente, fue un bloque de grupos que, por cierto, muy importantes, encabezado por México, que eso es lo que hoy hace falta. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque este modelo económico no le ha funcionado al mundo.
¿Por qué no México retoma esa vanguardia internacional? Como la retomó en aquellas discusiones internacionales, donde no podíamos seguir pensando que las riquezas de los países tenían que ser valor en oro, porque hoy, la verdad, seguiríamos muy amolados si así hubiese sido. Bueno, pues yo no sé si seguimos amolados o no seguimos amolados, porque antes los países ricos eran los que tenían oro para la economía y acero para la guerra, ¿no? Y ahora los países ricos son los que tienen dólares para la especulación. Vamos con Miguel Reyes Razo, terminando la intervención de mi querido colega, regresamos con usted para continuar con este asunto que me recordó mucho a Adam Smith, de veras, diputado. Eso, La riqueza de las naciones. Sí, sí, claro. Ese es un libro muy importante que todos deberíamos de leer, aunque no le entendamos, como yo. Sigue de cerca el trabajo de los diputados. Infórmate, conoce, entérate y participa. Toda la Cámara en todas las redes. Sesiones en vivo, Facebook, comisiones, eventos, Twitter y noticias. Videos, YouTube, imágenes, Flickr, podcast, SoundCloud. Cámara de Diputados, 63ª legislatura. Quizá usted en la preparatoria, en sus años de adolescencia, de primera juventud, tuvo en sus manos un ejemplar de un libro que se llamó La cabaña del tío Tom, de una autora, Beecher Stowe se apellidaba, y relataba el sufrimiento de los esclavos negros en Norteamérica, en los Estados Unidos concretamente, cómo pretendían huir pasando por encima. Describía la novelista sobre témpanos de hielo queriendo cruzar al territorio donde no había esclavitud, que era el Canadá. Y el hombre, que por naturaleza quiere ser libre, quiere ser autónomo, quiere ser independiente, quiere poder ir de un lugar a otro sin tener dueño, sin tener quien lo someta, sin ser siervo, en fin, sin ser esclavo. Eso en la novela de Harriet Beecher Stowe, que es La cabaña del tío Tom. Pero también se mueven los hombres, se trasladan los hombres por la necesidad de trabajo, movidos por el hambre, el afán de conocerse. Pero hoy día, en pleno siglo XXI, vemos con azoro, con terror, con preocupación, cómo se vacían pueblos, más pueblos quedan. Y en nuestro propio país, en nuestro propio país, hay estados como Zacatecas, puede usted encontrar en Jerez, ahí la tierra del poeta López Velarde, infinidad de casas muy buenas, bien fincadas, pero la gente se fue a Estados Unidos. Se van, se pierden, se hacen otros, se transforman, progresan, pues puede ser que sí. Pierden raíces o no las conocieron, o se arraigan, se quedan allá, se trasladan. Eso hace el éxodo. Pero hoy otro más grave, el que hace delito, el que trafican, el que beneficia a traficantes de personas, el que enriquece, el tratar con seres humanos para venderlos, o dejarlos ahogar. Usted ve en el Mediterráneo, hay unas fotografías que llegan a la fibra más íntima, así del hombre de corazón más duro, conmovido, viendo niños ahogados, niños que perecieron, niños que iban a que se quedaron en una mera promesa de vida y de un lado a otro, traídos por sus padres, mueren. Pues ese problema hoy preocupa profundamente al mundo entero. La Unión Europea había dicho que iba a recibir a millones, pero su economía en descenso. Ha dicho la señora Merkel en Alemania, vamos viendo despacio este problema, este fenómeno. Hay países que acogen y preparan para el trabajo a los migrantes. Hoy Naciones Unidas discute el gran tema de la migración. El presidente de México, que estuvo ahí hace unos días en ese gran foro de discusión, y más que discusión, de exposición, porque finalmente no hay antagonismos en cuanto a la piedad, en cuanto a la compasión, en cuanto a la solidaridad humana que merecen esos hombres, esas mujeres, esos niños, esos seres humanos de toda edad que dejan su lugar natal, que dejan su terruño por el hambre, por las desgracias, por las hecatombes, por las guerras, que los sirios, por ejemplo, que hoy están sacudidos y no saben si unos están defendiendo, si otro bloque, son
son fáciles presas de la negociación política, del crucigrama internacional en que los factores, los vectores del poder se mueven. Son marionetas de los poderosos, sí, títeres, son muñecos, no tienen destino. Y eso está preocupando profundamente al mundo. ¿Qué dijo el presidente Enrique Peña Nieto de México en Naciones Unidas hace unos cuantos días? No podemos ser indiferentes ante este problema. No podemos dejar a su suerte, no podemos cerrar los ojos, no podemos fingir indiferencia, no podemos ser de ninguna manera ajenos. Son seres humanos que merecen de gozar de la garantía de la vida, de la garantía de poder ir y venir y no ser sometidos ni a consumir, ni a vender y traficar con estupefacientes, ni a las mujeres a prestar sus cuerpos, a alquilarlos, a venderlos, a prostituirse, en fin, en beneficio de malvados, y los niños a la mendicidad, a los niños a vagabundear en las calles, a adquirir vicios y a morir prontamente, condenados a un destino fatal. Eso preocupa hoy al mundo. Ojalá y todas esas buenas intenciones, porque habla el presidente de Estados Unidos de América, por ejemplo, hace un gran planteamiento con ese enorme estilo, y fue, por cierto, su última comparecencia, la del señor Obama, allí en las Naciones Unidas, esa fue su última comparecencia todavía como presidente de esa nación, el vecino del norte, como solemos decir. Bueno, pues allí hay un coro de voces, hay un coro que casi unánime dice hay que hacer algo con los migrantes, hay que proteger a las familias, hay que hacer algo por esos seres humanos, tan humanos como usted, como yo, como el que va pasando por ahí. Entonces, esa es nuestra actualidad, esa es parte. Fernando Solana decía que el desarrollo y la educación solo son si tienen como objeto mejorar a la persona humana, si la cambian. Vemos a Fernando Solana el mejor homenaje, llevando adelante tal postulado, mejorar a la persona humana. Uno de los medios, la educación, pero eso es otro tema del que también nos ocuparemos aquí desde el Congreso. Reyes Razo, su servidor, le dice hasta la próxima. Muchas gracias a Miguel Reyes Razo por su participación en esta emisión, que, como dice un amigo de la televisión, sin él no seríamos nada. Bueno, muchas gracias y continuamos con este asunto de la inflación, el valor de la moneda, las cotizaciones, el mercado mundial y esto que se ha llamado la volatilidad. La volatilidad es que las cosas tienen un precio hoy y ese precio vuela, no permanece durante mucho tiempo, todo es fugaz, todo es efímero. Y entonces era muy interesante, alguien mencionó aquí el debate hace unos días de la señora Clinton con el señor Trump en Estados Unidos, y era muy interesante ver que conforme iba avanzando el debate, los expertos en el análisis de las cosas estaban consultando los mercados asiáticos, que por la diferencia de horas ya estaban en operación, y viendo cómo iba fluctuando de acuerdo con cada respuesta de la señora o del señor, de los candidatos americanos, cómo iban moviéndose los indicadores de la percepción sobre algo. Bueno, no se puede ser más fugaz que estarlo haciendo casi al segundo, al minuto, de manera instantánea. Es que eso por un lado, eso es una cosa como de magia, ¿no? Es que pero es también es una cosa como de locura. Un tracking permanente, y tú hablas de una realidad que finalmente es una percepción. ¿Qué creen la gente de sus posibles gobernantes? ¿Qué creen la gente de sus posibles gobiernos? Y eso va generando credibilidad, va generando confianza y los mercados empiezan a mover. ¿Qué está sucediendo en México? La gente, la industria, los grandes empresarios apuestan o no invertir en un país en base a esa certeza, a esa confianza. Hoy tenemos los índices más bajos de popularidad de un presidente, hoy tenemos una crisis que se ha mantenido durante tiempos en las cuales ha generado inquietud en los mercados tanto externos como internos. Hoy tenemos un golpe grave en una de las industrias más importantes que tiene este país, que es el petróleo, y que no supimos en su momento
de aquella bonanza que tú comentaste en el programa pasado, pues vivir hoy administrando y sobre todo invirtiendo en la gran industria mexicana. Hoy tenemos que cambiar los recursos y hoy afortunadamente, bueno, si lo vemos desde ese punto de vista, hoy tenemos un presupuesto menos petrolizado y sobre todo con más eficacia tributaria. O sea, hoy tenemos más recursos que se ingresan por la parte tributaria, que faltarían algunos temas de debate y discusión sobre el tema, pero hemos dejado abandonada una vez más a la industria que por muchos años generó riqueza en este país. ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues que efectivamente tenemos que generar hoy control interno, evidentemente en los temas externos. No sé si la señora Hilary, ayer hubo una fluctuación de $1.20, tan solo con las respuestas que daba la señora. O sea, es increíble que nuestra economía pueda verse impactada por esa percepción mediática, pero es una realidad. Los mercados así funcionan, así obedecen. Entonces tendremos que poner especial atención en qué estamos haciendo en lo interno y que eso nos toca discutir aquí: la eficacia, los controles presupuestales, la impunidad del Estado de Derecho, la corrupción galopante que tenemos en un país en donde el dinero se va por el resumidero, y eso genera también, al final de cuentas, desconfianza en la inversión. Por favor, a ver, un segundito. Toda crisis genera un área de oportunidad, aprovechar esta área de oportunidad. La agroindustria debe ser fortalecida. Sola la agroindustria genera 8 puntos de PIB. Si fuera el único indicador, estaríamos creciendo increíblemente. Entonces apoyarla, apoyar el tema del turismo, pero también entender el tema que se nos avecina, que va a haber una burbuja inflacionaria o va a haber inflación. Ahorita no se ha percibido inflación porque todavía hay inventarios que tienen las empresas que se dedican a importar, pese a que hay indicadores que hablan que las medicinas han aumentado 20% las importadas y 10% las nacionales. Sí va a haber inflación, y me parece que el ciudadano tenía que tener la recomendación de, en esta época que viene, no hacer gastos suntuarios, porque es muy probable que el Banco de México, dudo que vaya a subastar dólares, pero existe la posibilidad que aumente las tasas de interés, y si aumenta las tasas de interés va a aumentar el costo del crédito, y si aumenta el costo del crédito va a ir directamente al bolsillo de los mexicanos. Entonces, evitar los gastos suntuarios, esperar que pase este proceso de elecciones en Estados Unidos, y compartiendo lo que dice el diputado aquí, es cierto, finalmente el tema de los mercados no deja de ser más que una apuesta. La gente está apostando a lo que cree que está sucediendo, a lo que está pasando, y esta especulación es la que nos lleva a la volatilidad. La globalización nos afecta, pero también nos ha beneficiado. Bueno, pero es que finalmente yo creo que la economía es también un juego casi como el del casino. Porque si no, no habría, por ejemplo, no habría mercados a futuro, no habría derivados. Y finalmente, bueno, el día que deje de haber especulación, pues ese día dejará de haber economía, al menos economía capitalista. Y esa es la clave de algo como lo que pasó ayer. Ayer estaban fluctuando no solamente el peso, estaban fluctuando muchas monedas. La política que vaya a seguir cualquiera de los que ganen la presidencia de Estados Unidos afectará de una u otra forma. Ayer estaban apostando y especulando minuto a minuto precisamente porque están vendiendo futuros, porque están cotizando derivados, porque están elaborando las políticas de trade que van a hacer un día después. Realmente somos el vecino de Estados Unidos y tenemos un gran intercambio comercial. Sería imposible no tener un efecto en cómo vayan a regirse las próximas políticas. Y yo me quedé con un tema hace rato: ningún país pudiera aventarse a emitir monedas sin respaldo del PIB. Los que lo han hecho han caído en brutales inflaciones y han quebrado muy rápido. Es por eso que los mercados están atentos al desempeño de los mismos y a la emisión de la moneda para respaldarlos. Hoy tenemos una gran inversión extranjera en México. ¿Cómo los atraemos? Con una tasa de interés que pueda compensar el riesgo que están corriendo. Bueno, acaba de venirse una división de Ford enorme, toda para Sonora, ¿no? Hace 2 semanas. Así es. Entonces seguimos siendo atractivos como país. Yo quisiera aquí comentar también. Yo ahí sí, perdón que interrumpa. La dirección del recurso público tiene mucho que ver, aunque no es un tema único, pero simplemente, si hoy no fortalecemos nuestro mercado interno, vamos a estar cada vez más debilitados. Si el tipo de cambio se mantiene cerca de los 20 pesos o rayando en los 20 pesos, ya estamos hablando de que este año nuestro país, o el 2017, vamos a estar pagando casi el 50% equivalente del PIB en deuda. Y simplemente los intereses correspondientes a la deuda, estamos hablando que van a corresponder al 2.7 más menos del PIB.
O sea, ya estamos hablando de quitarle dinero que la gente hoy necesita, temas de atención en el área médica, temas de atención inclusive en seguridad pública, que estamos viviendo serios problemas, porque estamos ya en un tema donde si no planeamos correctamente, si no direccionamos correctamente hacia dónde vamos a buscar potencializar nuestra economía, vamos a pagarlo durante muchos años. Pero es justamente lo que ha pasado, Rafael. A mí decía una persona, me decía, mira, a lo largo de los últimos 10 años, la única variable que no ha disminuido en volumen financiero es en el presupuesto lo destinado al pago de la deuda. Le podemos mochar a todo, menos al Fondo Monetario y al Banco Mundial. A esos no les podemos regatear ni un dólar. Sumado a que seguimos incrementando, o que siguen incrementando el gasto corriente y las inversiones productivas se ven cada día más disminuidas. Hace rato estabas hablando de que mucho la economía es como un juego de azar, ¿no? Como si fuera una apuesta, como si estuviéramos en un casino, decías tú, Rafael. Pero hay de apuestas a apuestas. Es como si también aceptaríamos jugar un póker con 4 cartas. Pues es un poco complicado. Y vuelvo a lo mismo, al primer argumento que comenté al principio. El mal manejo, junto con la connivencia que ha tenido la Secretaría de Hacienda, junto con el Banco de México. Estas subastas que hicieron, y hay que recordarlo, fueron muy irresponsables. Volvemos a lo mismo, nos convertimos en el mercado especulativo de divisas número 1 del mundo. ¿Qué es lo que talladores? Sí. ¿Qué es lo que hacíamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces con esta estrategia? Pues con esta estrategia, supuestamente, vuelvo a lo mismo, decían, vamos a frenar la depreciación. No es cierto. Están haciendo que unos pocos ganen mucho dinero a lo largo de una jornada en la que el dólar amanece a un precio y cierra a un precio más caro. Entonces, de ahí ya están obteniendo ganancias. Pero no obstante ello, de los remanentes del Banco de México, que los remanentes no son otra cosa más que de los ingresos, le eliminas los gastos, se está pagando una gran parte, o casi el 70% a la deuda, con connivencia, 70% de la deuda, con connivencia de la Secretaría de Hacienda. Entonces, ¿qué es lo que la Secretaría de Hacienda ahorita es lo que le conviene? Pues tener una moneda tan volátil como lo es ahora el peso. Y esto es casi, y lo comentaba con Emilio hace ratito fuera del aire, esto es casi como emitir moneda, porque le estás quitando autonomía al Banco Central y estás permitiendo que no haya un control sobre el interés, que no haya un control sobre el tipo de cambio y que México en el mercado internacional esté absolutamente indefenso. Qué bueno escuchar a alguien de Morena hablar así, de verdad lo quiero felicitar al diputado, porque es momento de tomar posiciones. Qué bueno que estamos hablando de la no intervención del Estado en materia económica. Estás criticando, comparto contigo. No, yo nunca dije que no era muy importante. No intervención. Yo dije que estamos interviniendo el peso. Hay que dejarlo, porque si no nunca vamos a saber qué peso tenemos. Entonces felicito mucho porque ha llegado el momento de liberalizar de manera real toda la economía de este país. Eso es muy importante para que esto pueda avanzar. Traigo por ahí un tema desde el principio. Se ha creado un mito. Las devaluaciones son malas, son trágicas. A ver, no es cierto. Eso es absolutamente un mito. Habría que decírselo a la gente pregunta, en la calle. Sí, claro que sí. La pregunta es, depende. ¿Una devaluación es mala? Depende. ¿Bajo qué circunstancias? A ver, pero depende para quién, depende. No es nada más para quién. Estamos hablando de la riqueza nacional. A ver, depende. Porque si tenemos un país que está invirtiendo, un país exportador, claro que nos conviene, y ese modelo era el modelo de este país, convertirnos en exportadores. Entonces, si la moneda se devalúa, claro que le convendría a un país que tenga la infraestructura para exportar mucho de sus bienes. Ese es realmente el problema que hoy tenemos. Yo creo que es un error. A ver, diputado, perdón, permítame tantito porque nos quedan 40 segundos para cortar este bloque y como el asunto es muy importante, quiero que lo retome usted para llegar hasta el final en el siguiente tramo, y ahorita tenemos 12 minutos para discutir ese asunto de la intervención o la no intervención directa estatal en una economía, o dejárselo todo a la mano invisible de Dios o del mercado, de quien tenga la mano invisible, hasta la de Maradona. Ahorita regresamos. ¿Quieres saber más de las leyes y los legisladores que integran el Congreso de la Unión?
Sé parte de las decisiones que están transformando nuestro país. Entérate a través del canal del Congreso. Participa en los programas de análisis y debate que preparamos para ti. Canal del Congreso. Rumbo al centenario de la Constitución, a la conquista de nuevas audiencias. Bien, diputado Hugo, estábamos en este asunto en el que usted decía, bueno, muy bien, ahora también la bancada de Morena reconoce que la liberalización de la economía, y él dijo que no, y él dijo que no, y en eso ya estaban discutiendo. Entonces, no como lo tomó Hugo. Bueno, a ver, lo sigamos, que vamos a intervenir, ¿el tipo o no lo vamos a intervenir? Porque si... es el gran problema. A ver, vamos a estar gastando reservas internacionales para intervenir el tipo de cambio. Les pregunto, tomemos posición. Nosotros la tenemos muy clara, ¿eh? No tomemos. No intervengamos el peso, porque finalmente esto también es una mercancía. Eso es lo que está valiendo el peso. Y es una irresponsabilidad venir a decir aquí que bueno, es que si el peso sube, todos los mexicanos nos amolamos. Depende de qué. Simple y sencillamente de que podamos tener una economía nacional exportadora. Porque si perdiésemos, entonces nos convendría. Hay que acabar con esos mitos que de repente son absurdos de decir todas las devaluaciones son malas. Depende. Las devaluaciones por decreto, claro que sí. Aquellas que dice el presidente devaluemos porque nos conviene, claro que sí. Esas son irresponsables. Pero el peso y todas las monedas son una mercancía. Por favor, no engañemos a la gente y hablemos de cosas reales, porque si no vamos a estar diputado, en la utopía. así, rapidito para... No podemos ser tan... Y luego para acá. Y ya baje, Jerico. No puede haber tanta irresponsabilidad en pensar que el tipo de cambio debe de estar sujeto al libre mercado y demás. El tipo de cambio influye en la inflación, el tipo de cambio influye en el consumo, en el circulante, en la tasa de interés. O sea, en el crecimiento. En todo. Claro. Entonces no podemos tampoco ser tan irresponsables, ¿eh? Con esto cierro. Ok, sí, porque entonces si no vamos a intervenir, pues ¿para qué queremos el Banco Central? A ver, primero aquí, luego acá y luego acá, ¿ok? A ver, por favor. Primero, lo más breve posible. Una disculpa porque estamos votando varios dictámenes y bueno, nos quedamos ahí en el pleno trabajando. Decirles que el gobierno está tomando las decisiones interiores que manden mensajes al exterior y que países que no lo hicieron están sufriendo las consecuencias. México está teniendo una inflación del 2.7, que es una inflación la más baja de los últimos años. Está teniendo un crecimiento económico sin incluir petróleo de casi 3.7%, ya con petróleo de 2.7%. Esto es algo que hay que decir porque se han generado 2.218.000 nuevos empleos en los últimos 4 años. Un dato importante, estamos terminando septiembre y los datos oficiales nos dicen que en el mes de agosto se generaron 118.000 nuevos empleos, datos del Seguro Social. Esto habla de que hay certidumbre en los mercados y que la gente quiere invertir para seguir creciendo en México. Por primera vez en muchos años el valor del salario está por encima de la inflación. No es suficiente y por eso desindexamos el salario mínimo y por eso estamos trabajando. A ver, denme chance, yo estaba, déjenme una secuencia, yo no hablé. Dos, porque la segunda me quedé callado. Decirles que México está caminando por un camino de certidumbre, que los ahorros y los recortes muchas veces duelen, pero el que se está apretando el cinturón es el gobierno y el mensaje de los mercados internacionales, ya lo dijo Ernst & Young y Standard & Poor's, dijeron lo que está haciendo el gobierno mexicano es lo correcto y está mandando un mensaje a los mercados internacionales de tranquilidad y eso va a permitir que sigan invirtiendo aquí. Sí, en Venezuela hay quienes quieren que nos volvamos Venezuela, sí, regalan la gasolina, pero no tienen papel de baño. Ese es un problema grave y en eso en México estamos muy distantes de llegar porque vamos por una política de certidumbre y de transparencia. Muy bien. A ver. Yo quisiera hacerle nomás una pregunta. Y luego acá el diputado, por favor. Ya ganó Morena. Adelante. Así, cortito. De esta riqueza nacional, Jerico, ¿cuánta es realmente de México y de los empleos nuevos que se han creado? ¿Cuántos de ellos están bien pagados? Yo nada más con eso cierro. Bueno, y te respondo después de Waldo. Dos temas. No, porque después va el diputado. Sí. Dos temas. Uno, aquí lo que dice el diputado Jerico se ve increíble, suena increíble. Todos los indicadores macros dicen, las calificadoras dicen, los expertos dicen,
Pero en el bolsillo del ciudadano, no hay nada, ¿eh? En el bolsillo del ciudadano seguimos en la misma lógica donde le pintamos un escenario bonito, pero ellos no ven reflejado en su economía. Respecto a lo que decía aquí el diputado de Encuentro Social, efectivamente yo no estoy de acuerdo en que el Banco de México se ponga a subastar dólares, porque lo único que hace es abrir el mercado de la apuesta y vienen personas de extranjeras a apostar contra el país. O mexicanos, exactamente, pero apostar contra el país. Pero de que tiene que intervenir el Estado en el tipo de cambio, de alguna manera, que puede ser aumentando tasas de interés, lo tiene que hacer, porque esta gráfica te lo dice, de los 12 puntos que ha aumentado la deuda, 4 puntos tienen que ver con el tipo de cambio. Entonces tenemos que hacer algo para evitar eso, y porque finalmente esto va a generar inflación, y el otro problema es, estamos apalancados en monedas extranjeras y tenemos que pagar deuda. Entonces todo queda al servicio de la deuda y finalmente por eso no crecemos. En resumen era eso. Gracias. Muy bien. A ver, acá y luego acá y luego si da tiempo. Si cerramos un minuto, cierre nosotros con el PRI. Nos vemos la próxima semana también. Yo creo que sí hay que ser muy responsables de lo que le hicimos al pueblo de México y en todos los sentidos, sin apasionamientos y visualizar que sí hay un problema real. Hay muchos retos y hay otro tema. No siempre la inflación va caminando al mismo ritmo del poder adquisitivo. Hoy en día el ciudadano que va todos los días al mercado cada vez le alcanza menos lo que compra. Cada vez puede comprar menos con nuestro peso y a él la verdad no le va a interesar si estamos mostrando indicadores entre el 2.7 o 3% de la inflación, si día a día compra menos con lo que gana. Yo creo que eso es un reto muy importante. Se mencionaban aquí como el salario mínimo, será un tema que tenemos que discutir, trabajar también en equipo. Creo que se ha avanzado mucho, pero también hay que entender que faltan muchas cosas por hacer y que yo creo que hay la voluntad de todos los grupos parlamentarios para buscar un mejor país o buscar una mejor economía. Yo nada más sí quería abundar en ese tema y con eso concluyo esta participación. Bueno, como lo del salario, el salario se desindexó, que suena horrible esa palabra, se desindexó. Y no pasó nada. Y no subió. No ha pasado nada. En ese sentido. No, pero no ha pasado nada porque no han querido entrarle al tema. Bueno, no ha pasado nada. Nosotros estamos construyendo iniciativas que pronto presentaremos. Bueno, y se van sobre el incremento. A ver, vamos primero acá. Vamos con Germán. Yo creo que aquí lo que manifestó mis compañeros, mucho tendrán de razón en los temas internacionales, en las variables macroeconómicas. ¿Qué es lo que quiere saber el mexicano? Ya lo comentaba mi compañero diputado. Es cuánto le cuesta lo que consume diario, cuánto le cuesta su dinero tenerlo en el banco. Desde el 2014, muchos de los de la banca mexicana o de la banca extranjera situada en territorio nacional, estuvo sacando sus divisas, estuvo mandando todo, centralizando a sus bancos los recursos que generaba en el país, a excepto de Banorte, y yo creo que eso era una indicación de que estaban teniendo desconfianza de lo que estaba sucediendo en el país. O sea, esto no es nuevo. Tenemos un elemento adicional que evidentemente tendrá que ver con lo que hemos platicado aquí en el tema del petróleo y de la desaceleración de economías. Pero también hay elementos adicionales que habrá que tomar en cuenta. ¿Qué estamos haciendo con las políticas económicas en el país? ¿Qué está haciendo el Banco de México? ¿Cómo vamos a manejar nuestras tasas de interés? ¿Cómo vamos a darle certeza y confianza a los inversionistas? ¿Cómo vamos a incentivar la inversión pública? ¿Cómo vamos a generar mejores sistemas productivos? ¿Cómo vamos a buscar mejores empleos? Porque no nada más es el tema del salario mínimo. ¿Y de dónde? Porque el problema sería ese, no sería ¿podemos o no podemos incrementar el salario? Sí, pero el salario también viene integrado en la economía mexicana. No podemos nada más decir que por decreto el día de mañana cuesta 200 pesos. Porque tenemos que buscar elementos de crecimiento interno que se tienen que dar, primero, con la inversión pública que estamos generando en este país, que yo lo dudo y en este momento, si no discutimos este presupuesto 2017, se vaya a dar, y segundo, que generemos las condiciones económicas internas del mercado interno que nos permita generar bienestar a las familias. Creo que es el gran tema, ¿no? Dices que estamos metidos solo en análisis macro e internacional, pero estamos hablando de peso y dólar, tiene que ver su análisis internacional, si no hablemos solo de peso. La realidad, primero en lo del salario mínimo estamos trabajando, hay una comisión que está trabajando en eso y creo que estamos muy cerca de autorizar un salario más justo y más digno, porque es necesario. Y es cierto, hay que tener la autocrítica de que hay mucho por hacer, muchísimo por hacer, aumentar la inversión productiva, es cierto, cerrar el próximo año con un superávit, tener 2 o 3 años superavitarios, es cierto. Pero también hay que tener la decencia siempre de reconocer lo que se ha avanzado. Y mucho de lo que se ha avanzado, lo comentaba Jerico hace rato, es que hay una inflación controlada. No estamos sujetos a esos vaivenes y a esos golpes brutales que da la devaluación.
pero también tengo que coincidir que en lo que tenemos que trabajar todos es que todo el mundo sienta que en su bolsillo el dinero le rinde más. Y creo que es el propósito de todos, más allá de ideologías, porque es una búsqueda común. Tú comentabas... Bueno, nos quedan 2 minutos para terminar. Bueno, 1 minuto y medio para que después yo diga que ya nos vamos. Sí, yo también. Bueno, bueno. Échele, Lirico, échele. El país requiere que todos nos unamos para tomar decisiones que le ayuden a la gente a ganar más en su bolsillo y a sentir que la economía va bien. Los términos macroeconómicos nos están diciendo que en momento de tormenta México tomó las decisiones correctas y no se hizo agua el barco, mientras que otros ya se hundieron. México está flotando, trae motor y trae timón. Ahora hay que hacer que la tripulación del barco reciba los beneficios de ese orden. Y somos todos que estamos en ese barco que es México. Claro. Y para lograrlo hay que trabajar en reformas importantes que ayuden desde materia fiscal, laboral, de competencia al mercado interno sin generar de manera populista cosas que puedan oírse muy bonito, pero que en la realidad no generen. Vamos para dignificar el sueldo de los trabajadores generando competencia, desarrollo, que la gente le llegue más a la bolsa por su desempeño laboral, al empresario que tenga ventajas para que pueda pagar mejor a sus trabajadores, para que les dé más utilidades, y esa es la mejor forma de crecer en el futuro. La inflación es la peor deuda que hay para un país y este gobierno la ha mantenido baja y ese es un mensaje de certidumbre. Con eso, ¿qué creen? Ya se acabó. Acabó con un spot, Lirico. Tenemos una generación siendo tripulación. Acabó con un spot. Ahora sí que se bajen los capitanes y que gobernemos la tripulación. Así es. Esta generación se perdió económicamente. Se puede. Vamos a recuperar. Aquí hay una cuestión también bien importante, Rafael. Como dijo Bukowski, el capitán se fue a cenar y los marineros se emborracharon. Gracias, se acabó el programa. Eso está...